Buenas tardes, nosotros somos de la Universidad Tecmilenio y venimos a presentarles nuestra evidencia 2. Mi compañero Gerardo Medina y su servidora Susana Herrera les presentaremos el tema de efectos positivos y negativos de la globalización en México. ¿Qué digo? Fuiste primero. ¿Pero no vas tú primero? Ah, no voy yo primero, sí. Sí. Luego la Guerra Mundial, México mandó un escuadrón 201 que llegó a Estados Unidos para entrenar en aviación. Un año después, en 1945, el escuadrón mexicano estaba listo para la batalla. También, el crecimiento del Producto Interno Bruto en el caso de México fue un promedio que se elevó un 3.4%, por lo cual se considera que nuestro país supo aprovechar el escenario de la economía mundial. Igual, el logro de estos indicadores económicos fue una consecuencia de la implementación de un modelo denominador situación e importaciones, lo que implicó disminuir la compra de productos extranjeros para impulsar la industria nacional. Fue entonces cuando creció y implementaron parques industriales en el país. Bueno, yo les hablaré sobre las 3 etapas del modelo de crecimiento hacia adentro en México. Este proceso fue de 1940 a 1982. La primera etapa fue el crecimiento con inflación de 1940 a 1958. Los presidentes que abordaron esta etapa fueron Manuel Ávila Camacho, de presidencia de 1940 a 1946, Miguel Alemán Valdés, de 1946 a 1952, y por último Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958. En esta etapa el crecimiento fue sin desarrollo y dinamismo en el sector primario. En esta etapa comenzó a crecer la economía en el país y con esto comenzó la estabilidad política. Se impulsó la agricultura y la ganadería, y gracias a este crecimiento empezó el riego a la agricultura, comenzaron las presas y canales, se implementó la CENTE. Para la segunda etapa está el desarrollo estabilizador de 1958 a 1970. Los presidentes que abarcan son Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964, y Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970. El país en esta etapa comienza a estabilizarse y se empezó a crear el Instituto de Seguridad Social, el ISSSTE. En México, dentro del marco de crecimiento mundial, se logró crecer los sectores económicos industriales y con capital nacional e inversiones extranjeras. Por último, y muy importante, se desarrolló la telefonía nacional e internacional, y también los aeropuertos comenzaron a crecer. Se implementaron y se invirtieron en más de 50 aeropuertos alrededor de todo el país. Para la última etapa es etapa de crisis y agotamiento, que abarca de 1970 a 1982. Esta fue dirigida por Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976, y José Luis López, de 1976 a 1982. Aquí en la nación termina el milagro mexicano. Aquí comenzó la crisis del campo mexicano y las familias campesinas empezaron a migrar hacia las ciudades del país, pero no tenían éxito económicamente, ya que eran trabajadores con salario mínimo, sus familias apenas tenían para comer, y esto hizo que el país se fuera para abajo. En los 50 la nación era 10% más pobre que el año anterior, y se redujeron las exportaciones y se incrementaron la importación. Ahora les hablaré sobre el neoliberalismo y la globalización. El neoliberalismo es el nuevo carácter del viejo capitalismo. Este adquirió fuerza hemogénica en el mundo a partir de la revolución industrial del siglo XIX por Frei Beto, escritor brasileño. La globalización indica que la globalización es un proceso que integra las actividades económicas, sociales y culturales, laborales o ambientales, y también supone que también la despartición de las fronteras geográficas, materiales y espaciales por Santa Marta. Como parte de nuestra evidencia 2, presentaremos nuestras conclusiones personales.
La globalización, como tantas cosas, tiene un lado positivo y un lado negativo. Sus principales ventajas son economía y mercados globales que pueden llevar a un mejor aprovechamiento de los recursos. Acceso universal a la cultura y la ciencia. También tenemos mayor desarrollo científico, técnico, de la tecnología la tecnología avanza rápidamente. Y tenemos algo negativo, es que tenemos una falta de control sobre los mercados y las empresas multinacionales. También tenemos la concentración de la riqueza y aumento de la desigualdad social. Esa es mi conclusión de la globalización. Okay. Para mí, yo hablaré sobre el milagro mexicano, que para mí fue una etapa más bien de 3 etapas, en las que en la primera comenzó a desarrollarse el país poco a poco y comenzó con lo básico, con la ganadería y con la agricultura, que representa muchísimo la cultura mexicana, pero de ahí pasó a la segunda etapa de desarrollo estabilizador, donde suceden casos como podría ser un ejemplo en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, Tlatelolco del 68. Esto provoca que entre la etapa de crisis y agotamientos. Y pues aquí es donde los campesinos comienzan a agotarse los recursos, el dinero, y el país llega a una mala economía nacional. ¿Qué consecuencias ha traído la globalización en México? En México pienso que han sido consecuencias buenas, porque sobre todo el primer impacto de la globalización creo que fue el Tratado de Libre Comercio, que se firmó hace muchos años y que permitió la importación de productos hacia México y la importación de productos de México hacia el extranjero. En el ámbito personal, ¿qué crees que te ha traído la globalización? En el ámbito personal, pues creo que ha fortalecido la cultura, porque ahora tienes acceso a ideas, a obras de arte, a libros de otros países y también, por ejemplo, artículos, cosas que antes no habían en México, que antes solamente conseguían con lo que llamábamos fayuca o a precios muy altos por los impuestos. Entonces ahora ya tienes esos productos aquí en México a menor precio. ¿Qué consecuencias positivas y qué consecuencias negativas ha traído la globalización a México? Ponle aire, Jesús. Pues yo entiendo que entre las consecuencias positivas, pues lo mismo, lo que comentaba, ¿no? Que ha habido una apertura hacia la cultura, hacia la educación, las artes, una apertura de turismo, y de las cosas negativas, pues esa misma importación pues a veces trae ideas que no nos gustan, o trae también, por ejemplo, puede ser pérdida de empleo, una apertura de turismo, y de las cosas negativas, pues esa misma importación pues a veces trae ideas que no nos gustan, o trae también, por ejemplo, puede ser pérdida de empleos, cosas que antes se producían en México y ahora se importan. Pero también ha sido parte de lo positivo, es cosas que se producen en México de buena calidad se pueden exportar a otros países, entonces también ha creado empleos. ¿Cuáles crees que son las consecuencias que más ha afectado a México? Afectado es en el lado negativo, te decía yo, puede ser pérdida de empleos, un poquito de pérdida de identidad nacional, o más, y para eso hay que reencontrar una identidad nacional que no se base en estereotipos, y de lo bueno, o sea, cuando dices afectar, no sé si también lo bueno, pues te digo, ha sido que se ha abierto la cultura y que hemos podido exportar productos mexicanos a otras partes del mundo. ¿Qué sabes y qué entiendes por globalización? Yo entiendo que es un sistema capitalista que básicamente ha buscado extender toda su economía, extenderla a los países principalmente subdesarrollados.
con la finalidad de que ellos sean los principales beneficiados al exportar su tecnología, al exportar su sistema de producción. Finalmente lo que buscan es expandirse a nivel mundial como un sistema capitalista. ¿Qué consecuencias ha traído la globalización a México? Yo creo que la privatización de algunos servicios como consecuencia negativa, la privatización de servicios. En el ámbito personal, ¿qué crees que te ha traído la globalización? Yo creo que el rápido conocimiento de las tecnologías, el rápido conocimiento de las formas de los sistemas que puedan tener los países desarrollados para buscar una aplicación en los países como el nuestro, como México, ¿no? Adaptarlo a nuestro sistema. ¿Qué consecuencias positivas y qué consecuencias negativas? Adaptarlo a nuestro sistema. ¿Qué consecuencias positivas y qué consecuencias negativas ha traído la globalización a México? Como consecuencia negativa, pudiera decirse que una brecha laboral, una mayor inflación, hay más movimiento al haber esa competencia económica de las industrias nacionales con las industrias transnacionales y desempleo también al irse automatizando muchos sistemas. Y como consecuencia positiva, pues digamos que ya contamos de una manera más rápida con tecnologías que nos tardaban 10 años en llegar. Hoy en día, pues a lo mucho un año ya lo tenemos aquí. Entonces yo creo que esa es una de las consecuencias positivas, ¿no? Y el rápido conocimiento que podemos tener de lo que sucede en otro país, en todos sus ámbitos cultural, social, político y económico sobre todo. ¿Cuáles crees que son las consecuencias que más ha afectado a México a través del tiempo? Yo creo que la consecuencia mayor que ha tenido México ha sido en el ámbito de la producción, sobre todo en la producción agrícola que se ha abandonado mucho por darle entrada a productos del extranjero. Hablamos de granos ¿Qué básicos. sabes y qué entiendes por globalización? La globalización es cómo se desenvuelve nuestra vida actualmente. Es la forma en la que nosotros obtenemos bienes y servicios y en la que nosotros podemos encontrar información en Internet. ¿Qué consecuencias ha traído a México? Ha tenido muchísimas, tanto en la vida personal como en la vida industrial. En la vida industrial, si nosotros requerimos algún equipo o servicio, lo podemos contratar, ya sea aquí, Estados Unidos, China, Europa, donde sea. A nuestra vida cotidiana, nosotros podemos entrar a Internet y entrar a cualquier plataforma que es global, que es a nivel mundial. En el ámbito personal, ¿qué crees que te ha traído? Bueno, me ha traído mayor comunicación con las personas que me rodean, con personas que no conozco, con personas que son de otros países, pero las puedo seguir. Puedo adquirir tecnología de otros países, nueva, reciente. Me sirve en mi trabajo para estudiar, ya sea en inglés o en otro idioma que puede estar traducido. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿qué consecuencias positivas ha traído a México? Bueno, nuestro país con Estados Unidos, nuestro país es el principal exportador. Nosotros le exportamos a la mayoría de nuestros productos a Estados Unidos. A Estados Unidos nosotros le vendemos más de lo que ellos venden a nosotros. Por lo tanto, el Tratado de Libre Comercio en algunos aspectos ha sido bueno para nuestro país. ¿Cuáles crees que son las consecuencias negativas que más ha afectado a México? Pues gravemente no nos hemos puesto a la vanguardia como las otras compañías. Nos ha faltado eso para que nuestras empresas que ya estaban en nuestro país sean también globales y puedan competir con las empresas extranjeras. Globalización.
Globalización es el comercio mundial y eliminar fronteras entre los países donde todo mundo pueda transitar libremente, y principalmente está enfocado al comercio global. ¿Qué consecuencias ha traído la globalización en México? Las consecuencias principales, la desigualdad entre la población, principalmente hay gente que se ha hecho más rica y los pobres se están abandonando. En el ámbito personal, ¿qué crees que te ha traído la globalización? Conocimiento, pues, mayores mercancías de otros países, y que tengamos culturas o tecnología de otros países. ¿Qué consecuencias positivas y qué consecuencias negativas ha traído la globalización a México? Positivas, el comercio de una manera más amplia, y negativas, que se están abandonando las culturas y se está dejando por un lado la pobreza. ¿Cuáles crees que son las consecuencias que más te ha afectado a México? Principalmente que no estamos atendiendo a los pobres, a la gente de bajos recursos. ¿Qué sabes y qué entiendes por globalización? Es el comercio que hay en todos los países. ¿Qué consecuencias ha traído la globalización a México? Consecuencias de que tenemos o han ingresado comercios de diferentes culturas, de diferentes partes del mundo, y hemos dejado a nuestra gente más pobre. En el ámbito personal, ¿qué crees que te ha traído la globalización? Conocimientos. ¿Qué consecuencias positivas y qué consecuencias negativas ha traído la globalización a México? Positivas, que conocemos más de diferentes culturas de otros países, y negativas, que hemos dejado de aprender de nuestras propias culturas. ¿Cuáles crees que son las consecuencias que más han afectado a México? Que hemos dejado de aprender más de nuestras propias culturas.